Bueno, buenas noches, bienvenidos una vez más a su curso NFPA 10 de extintores portátiles, curso realizado por la Academia Infirex, en compañía en asocio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rosa. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de lo que venimos tratando, lo que veníamos viendo el día de ayer, y vamos a incorporarnos ya un poco más dentro de la norma. Ya vimos una parte de los conceptos básicos, ahora vamos a ver ya los contenidos pues, de la norma, vamos a ir revisando los diferentes capítulos. Vamos a ver en el día de hoy el capítulo 3, una parte del capítulo 3, la parte del capítulo 4, capítulo 5 y el capítulo 6. Y el día de mañana vemos ya el 7 y el 8, que son los capítulos más interesantes. Bueno, todos son interesantes, pero son los capítulos de más fundamento técnico. Entonces, hoy nos vamos a centrar en las definiciones, en los requisitos generales, en la selección de extintores y en la instalación de extintores, que hay varias cosas allí interesantes que tocar y varios puntos que aclarar, sobre todo algunos que no cumplimos en muchos de nuestros países, sobre todo porque son unos puntos bastante complejos ya a la hora de hacer cumplir, sobre todo por los costos que implican el cumplimiento de estos puntos. Bueno, ya lo vamos a ir discutiendo en el transcurso de la clase. Entonces vamos a iniciar con las definiciones, vamos a arrancar con el capítulo número 3, que es muy importante que tengamos en cuenta algunas de las definiciones que están allí plasmadas, no las vamos a ver todas obviamente porque nos tardaríamos mucho tiempo leyendo o estudiando esta norma, pero vamos a destacar algunos artículos que son importantes que nos queden claros, sobre todo porque van a cambiar mucho de país en país. Entonces vamos a empezar con este primero que me pareció importante que definamos, que es el 3.2.1 y el 3.2.2, donde habla de qué es aprobado y quién es autoridad competente. Entonces en el 3.2.1 nos dice que aprobado es cuando algo es aceptado para la autoridad competente. Y entonces ahí viene la incógnita, bueno, ¿quién es la autoridad competente? Entonces 3.2.2 nos dice que la autoridad competente es una organización, una oficina, un individuo eh, responsable de hacer cumplir los requisitos de un código o norma o de aprobar equipos, materiales o una instalación o un procedimiento. Entonces esa es la autoridad competente, pero no define exactamente quién es, sino que ya cada país, dentro de su propia legislación, definirá pues quién es autoridad competente en cada país. Entonces eso ya depende de cada uno de ustedes, de cada uno de sus países, porque pues cada uno tiene diferentes autoridades competentes. Por ejemplo, para Colombia hay una ley que es la 1575, en el artículo 42, que es la ley de bomberos, define que los bomberos son la autoridad competente para todo lo que tiene que ver con sistemas de protección contra incendios y seguridad humana. O sea que nos dieron esa competencia a nosotros en Colombia y nosotros, los bomberos en Colombia, pues somos los que tenemos que revisar y los que tenemos que certificar los sistemas de protección contra incendios y todo lo que tenga que ver con seguridad humana. Eso es pues algo que ha sido bueno para los bomberos, pero también un dolor de cabeza porque muchos ingenieros no están de acuerdo con ese procedimiento, con ese estipulado en la norma, y hemos tenido varios inconvenientes en varias partes porque los ingenieros dicen que nosotros no tenemos la competencia suficiente para auditarlos a ellos, para revisar los sistemas de protección contra incendios, y pues hemos tenido varias polémicas. En parte tienen razón en algunos conceptos porque no todos los bomberos tienen la competencia, no todos los bomberos tienen la capacidad para hacer este proceso de inspecciones, de auditorías de sistemas contra incendios, pero no podemos generalizar, no podemos decir que no todos tienen la competencia. Hay bomberos que están muy capacitados y estamos en ese proceso de capacitación precisamente de generar las competencias en nuestro personal para que puedan hacer estas inspecciones de sistemas contra incendio y de seguridad humana lo más idóneamente posible. Pero pues ahí está la ley definida y la ley dice muy claramente que son los bomberos la autoridad competente. En México, según lo que nos dicen nuestros compañeros de México, es el Sistema Nacional de Protección Civil los que son la autoridad competente, igual que en otros países el Ministerio de Trabajo, en otros países los bomberos. Entonces, cada país va a tener una autoridad competente y eso es lo importante, que se debe definir primero quién es el responsable quiénes son los que tienen esa autoridad en cada país
para certificar estos procesos, porque una de las cosas que tienen los extintores en muchos países es que es una rueda suelta, que cualquiera persona hace procesos de mantenimiento, cualquier persona hace procesos de recarga y no tiene ninguna certificación, y a la hora de tratar de certificarse, pues ve que hay vacíos porque no hay quien certifique. Entonces, la norma le dice a uno, bueno, vamos a certificar su taller. Entonces uno empieza a buscar, ¿y en qué universidad, en qué instituto, en dónde hace uno para certificar un taller? O sea, ¿quién enseña esto si no encuentra uno mucha oferta formativa frente a eso? De hecho, estamos diseñando un curso de solamente recarga para dictarlo el próximo año, que nos dediquemos única exclusivamente a recarga. Ya una vez conozcamos la norma, bueno, vamos a centrar en ese proceso de cómo hacer una buena recarga, cómo hacer esos procesos técnicos de acuerdo a lo que estipulan procedimientos, porque tampoco hay muchas cosas escritas sobre las recargas, entonces por eso hay tanta dualidad y por eso todo el mundo hace lo que quiere con eso. Aquí en Colombia usted puede encontrar gente en la carretera, ya con una bicicleta y un triciclo, ya, y un cilindro haciendo recargas de extintores en la calle, ya. Entonces, bajo ninguna norma de calidad ni bajo ningún concepto técnico. Y pues nadie dice nada, ya, y no pasa absolutamente nada. Entonces, es un problema bastante interesante que está todavía por reglamentarse en muchos países. Entonces, lo que nos vamos a centrar es en lo que dice la norma. Para algunos casos van a cumplir ustedes en sus países, otros casos no. En el caso de Colombia, mucho de lo que vamos a ver hoy no se cumple en nuestro país. Y pues de eso se trata precisamente este curso, que conozcamos qué es lo que dice la norma, cuáles son esos conceptos técnicos normativos y pues vamos ahondando ya en el conocimiento pues de estos procesos. Y otra cosa que me pareció importante que tengamos claro es algo que se llama monitoreo electrónico, que aunque ya viene de normas atrás, en esta norma le han dado un poquito más de realce al monitoreo electrónico y han colocado pues algunas disposiciones sobre este proceso, ya que pues no es muy conocido, no es muy común ver monitoreos electrónicos. Esos son como unos sensores que se le colocan a los extintores, cosa que cuando usted retira el extintor activa una alarma, y esa alarma pues puede ser una alarma local, o sea, un dispositivo local que emite un sonido ahí en el sitio del extintor, o puede ser también una alarma que vaya a un sistema, a una red, donde en un cuarto de monitoreo, en un control de monitoreo, se den cuenta y que se está activando un extintor, o sea que han cogido un extintor de su sitio. Entonces esa es la parte de monitoreo electrónico que pues no es muy común encontrar monitoreos electrónicos en los sitios. Igual por los costos, ¿no? Porque si a veces les cuesta mucho invertir a los empresarios en el precio de un extintor, pues ahora sumarle el precio de los monitoreos, pues es otro precio adicional. Entonces, pues no es muy común, pero pues la norma ya lo trata, igual como ya están empezando a abrir espacios para las nuevas tecnologías que hay de extintores, que el día de mañana vamos a ver algunos extintores que están saliendo al mercado y pues vamos a ir mirando hacia dónde va este mundo de los extintores. Y adicionalmente, quiero que revisemos las 9 definiciones de extintores que tiene la NFPA, que son las que están contempladas como extintores pues por parte de esta norma. Entonces, primero dice extintor operado por cartucho o cilindro, que hace referencia a un extintor en el que el gas expelente está en un contenedor separado del contenedor del almacenamiento del agente. Es los cartuchos que vemos que son de un cilindro que está fuera del cilindro principal del extintor, que se acciona cuando ya vamos a hacer la descarga y pues hace el proceso pues, de mezcla y expulsión del producto químico. Son los famosos extintores de cartucho que todavía quedan en el mercado algunos. Luego tenemos los extintores no recargables, que son los que vulgarmente decimos desechables, que se utilizan una sola vez y ya no sirven más. Entonces son extintores que están destinados a ser usados solamente una vez y no tienen la capacidad ni están diseñados para que sean nuevamente recargados y puestos nuevamente en servicio, sino que ya se usaron y ya hay que descartarlos, hay que desecharlos porque no sirven sino para un solo uso. Luego tenemos los extintores portátiles, que son dispositivos rodantes, ¿ya? Un dispositivo portátil, rodante o transportado y accionado manualmente, que contiene un agente extintor que puede ser expulsado bajo presión con el propósito de suprimir o extinguir un fuego. Esa es la definición
técnica de extintor portátil. ¿Listo? Luego tenemos los extintores recargables, que son los extintores capaces de ser sometidos a mantenimiento completo, lo que incluye una inspección interna del recipiente de presión, el reemplazo de todos los sellos, todas las piezas menores y la prueba hidrostática. A eso se le va a llamar extintor recargable. Entonces tenemos esos dos tipos, ¿no? Los no recargables, una sola vez de uso, y los recargables que se pueden usar varias veces. Luego tenemos 3, 4, 5 extintores autoexpelentes, que son un extintor que en el agente tiene presión de vapor suficiente a la temperatura normal de operación para autoexpelarse, lo que nosotros llamamos autoexpulsores, ya que se sacan ellos mismos, como el caso pues del CO2, que es un gas que por tener mayor presión en su interior que en la presión atmosférica, pues tiene la capacidad de poder salir, sacar el contenido automáticamente, sin necesidad de un agente expelente o expulsor, sino que él mismo se saca de su propio recipiente. Es lo que conocemos como expulsores, autoexpulsores. Tenemos los de presión almacenada, que son extintores que tanto en el agente extintor como el gas expelente están en el mismo contenedor. O sea, son los normales, los que normalmente conocemos como presurizados, ¿verdad? Que son los extintores pues, los más comunes que tenemos, ¿verdad? Que son de todos los tipos. Y pues normalmente son los que conocemos que tienen manómetros. Todos los que veamos que tienen manómetros porque es un extintor que está de presión almacenada o presurizado. Estas dos como son las clases que más las dos clases que más comúnmente utilizamos, autoexpulsores y presurizados. Luego tenemos en 347 los extintores de agua nebulizada o los famosos water mix, ya que son muy conocidos con el nombre de water mix. Es un extintor que contiene agua destilada o desionizada y que emplea una boquilla que descarga el agente en una fina pulverización, o pulverizan el agua y ese es el efecto a través del cual hace su proceso de extinción. Luego tenemos 348, que son los extintores tipo agua. Es un extintor de tipo de agua que contiene agentes a base de agua, tales como el agua, espuma, formadora de película AFF o FFP, anticongelantes, chorros de agua con carga anticongelante y productos químicos líquidos. Y finalmente los 349 son los extintores rodantes, que son los extintores portátiles equipados con un carro y ruedas previstos para ser transportados hacia el fuego por una persona, que pues ya son los extintores de gran tamaño que vulgarmente conocemos como satélites. ¿Listo? Entonces estos son los famosos extintores rodantes. Entonces aquí tenemos las 9 clases de extintores que nos define la NFPA 10 y que pues quería recalcarles que existen estas 9 clases, pero en el mercado existen muchas más clases y hay una gran cantidad de variedades que están por ahí haciendo eh, introducción ya en el mercado, que vienen de diferentes países, chinos por ejemplo, que bastantes conceptos chinos ahora. Hay una prueba que estaban haciendo por allá en una ciudad aquí en Colombia que se llama Barranquilla, que unos árabes creo, que eran de por allá de esa parte, creo que eran árabes o por allá del Medio Oriente, y traían una botella con líquido, con un líquido que los estaban probando para que los bomberos lo certificaran. Entonces esa botellita lo que hacía era que hicieron sus simuladores, hicieron sus incendios y la botella había que tirarla al incendio, la botella se reventaba cuando caía el incendio y pues se apagaba el incendio. Entonces pues se vio que eran efectivos, pero pues lo primero que había que tener era muy buena puntería, porque cuando estaban haciendo la prueba, pues se tiraron 3 botellas y no cayeron en el incendio, cayeron al lado y pues lógicamente no pagaron nada. Entonces, imagínense, cada botellita costaba alrededor de $30 y pues si usted no tiene puntería, pues son $30 que se pierde, además que es una sola vez que se utiliza porque ya no se puede volver a utilizar. Entonces, bueno, hay muchas cosas en el mercado que están tratando de introducirse, pero la definición de la norma son estos 9 puntos que tenemos nosotros aquí establecidos. Y es lo que quería pues que quedara claro en este capítulo de definiciones. Hay más definiciones, pero esto era lo más importante que quería resaltar. Luego viene este capítulo 4. En el capítulo 4 está algo muy interesante, ya sobre todo su primer número, ya su primer numeral, que es el 4.1, que quizás es el punto más complejo de cumplir en nuestros diferentes países. Habla del listado y etiquetado y resalta, dice que los extintores portátiles que se usen para cumplir con esta norma deben estar listados y etiquetados y deben cumplir o exceder todos los requisitos de ANSI UL 711, CAN ULC 508,
¿listo? Y nos empieza a describir por cada uno de los tipos de extintores, ¿listo? ¿Qué normas debe cumplir? Entonces nos dice que para los de dióxido de carbono debe cumplir con la ANSI UL 154 y con la CAN ULC 503. Recuerden que las ANSI son el Instituto Americano de Normas y Estándares, ¿ya? La CAN es el Instituto Canadiense de Normas Canadiense. Entonces, pues nos hace referencia a cada uno, que los de dióxido deben cumplir con esa norma, los de extintores de químico seco con la ANSI UL 299, los de agua con la ANSI 626, los extintores de Halon con la CAN ULC 512, los extintores de espuma formadora con la ANSI UL 8, los extintores halocarbonados con la ANSI 29, Entonces nos dice esta primera parte y ahí es donde empezamos nosotros a tambalear un poco en nuestros países porque la mayoría de nuestros extintores en nuestros países no tienen este famoso sellito que dice UL Listed, claro, que aquí esté listado. Ahora, NFPA no pide que sea listado por UL, sino que pide que sea listado por una entidad que liste contra incendios, sino que UL es la empresa más grande, el laboratorio más grande que existe en el mundo para listar equipos contra incendios. Entonces siempre se le coloca un código y cada equipo tiene un código y con ese código es donde uno entra a la página de UL a buscar en internet y busca ese código y aparece en una lista, debe aparecer ese código diciendo que efectivamente es un extintor de la clase que está listado para incendios. Entonces eso es lo que verifica uno con este famoso listado. Entonces uno donde busca eso en los extintores. Pues el extintor listado debe tener este sellito que dice UL listed, listo, más un código y ese código es el que uno busca en la página de internet para garantizar que ese equipo es el listado. Entonces, este es el dolor de cabeza porque la mayoría de nuestros extintores en nuestros países no cumplen con este requisito de la norma y no son listados por muchas razones. Uno, porque estos equipos son muy costosos, porque pues para estar sometidos a este laboratorio, pues para poder que estén dentro de la lista de este laboratorio, tienen que los fabricantes pagar una, un precio bastante elevado y eso repercute en el precio de venta de los extintores. Entonces, mientras un extintor listado está en el mercado por ahí en $100 más o menos, los extintores que normalmente vendemos nosotros en el mercado están entre 15 y $20. Entonces, pues la diferencia es casi de $80 y es una diferencia significativa porque si yo tengo 1000 extintores, como en el caso de la empresa donde yo trabajo, pues $80 de diferencia por cada extintor serán $80.000 y $80.000 ya es una cifra bastante considerable y por eso los empresarios pues hacen caso omiso a esta norma, además de que las autoridades competentes no se los estamos exigir, o sea, si nosotros como autoridades competentes no exigimos que cumplan con esta norma, y certificamos los extintores que normalmente vendemos en el país, pues nunca vamos a cumplir con este requisito de la norma. Lo otro es, si nos ponemos a exigir, el problema es que no hay mercado, ¿ya? Y no hay una buena cantidad de extintores en el mercado, y fuera de eso, no hay muchos talleres en nuestros países, y algunos incluso nulos, que hagan el mantenimiento ya y que estén certificados para poder hacer el mantenimiento de un extintor de estos, porque para yo poder certificar un extintor de estos tengo que estar certificado y tener un taller con todas las normas ya y con todas las reglas del caso, porque en el momento que yo haga una modificación a uno de estos extintores, pues ya estoy dañando el certificado del extintor. Entonces por eso es importante tener en cuenta eso, que son muchas cosas, ¿no? Uno que eh, no exigimos que sean listados y lo otro es que si exigimos, entonces los empresarios pues no van a tener mucha oferta, no van a tener mucha posibilidad de poder adquirir estos equipos porque pues la mayoría son importados, la mayoría no todos son importados y pues no hay una buena oferta en el mercado frente a esta cantidad de equipos, ¿ya? Entonces hay muchas cosas allí que hay que tener en cuenta, pero pues este es uno de los principales problemas que se nos presentan a nosotros en los países porque no encontramos una buena oferta de este tipo de extintores. Mañana vamos a ver las diferencias de un listado a uno normal, a uno de los convencionales que encontramos en nuestros países. Entonces, para que los aprendamos a identificar, pues una de las formas de identificar es este sello, el sello de listado, pero pues esto es muy fácil de falsificar y más en países como el nuestro, por ejemplo acá en Colombia que falsificamos ya los sellos UL y ya está detectado que
se están falsificando sellos UL en válvulas y en sistemas contra incendio. Ya por ahí en un congreso en Panamá nos mostraron fotos de válvulas con sellos UL falsos y pues desafortunadamente nos mencionaron a Colombia como el país que la estaba fabricando. Entonces es una mala imagen que tenemos nosotros a nivel internacional. Bueno, entonces este 4.1 es el punto más complejo de la norma y de ahí para abajo pues ya uno empieza, bueno, pues los extintores nuestros no son listados, no cumplen con muchas de las cosas que vamos a ver a continuación, ¿listo? Luego, en el capítulo 5 nos vamos a dedicar a la selección de extintores, entonces hay unos requisitos generales ya para esa selección de extintores y lo primero que nos dice es que la selección de extintores para una situación dada debe ser determinada por los requisitos aplicables de la sección 5.2 a 5.6, ya que son los capítulos subsiguientes. Y nos dice que yo debo tener unos factores, debo tener 6 factores por los cuales selecciono un extintor. Entonces me dice el factor 1, dice que las clases de fuego con mayor probabilidad de producirse. O sea, yo debo seleccionar mi extintor de acuerdo a la clase de fuego que tengo en el ambiente, pues en el sitio a lo que voy a proteger. ¿Cuál de todas esas clases de fuego es la de mayor probabilidad de producir un incendio? Luego las dimensiones del fuego con mayor probabilidad de producirse, luego los riesgos presentes en el área donde el fuego tiene mayor probabilidad de producirse, equipos eléctricos energizados en las proximidades del fuego, condiciones de temperatura ambiente y otros factores que están en la sección de H2. H2 que es decir el anexo H y el numeral 2 de ese anexo H. Y pues entonces nos dice que hay las clases de fuego que ya las vimos ayer. Actualmente está la clase A, la clase B, la clase C, la D, la K, que ya definimos cada uno de esos conceptos. Ya tenemos claro qué significa cada una de esas letras. El porqué de las letras. Recuerden que estábamos hablando ayer de la A, la B, la C, la D y la K, de H, de boiling, de char, de descomposition y de kitchen. ¿Listo? Entonces tenemos ya esos conceptos muy claros. Entonces, ¿esto dónde está? Está en el 5.1 y 5.2, donde están las clasificaciones de los fuegos, para que sepamos en dónde dice que la clase A es sólidos, en dónde dice que la clase B es líquidos y gases. Entonces está en el 5.2 de la norma NFPA 10, ahí donde está la clasificación de los fuegos. Luego tenemos 5.3, el sistema de clasificación de extintores. Entonces 5.3 me dice que la clasificación de extintores debe consistir en una letra que indique la clase de fuego para el cual un extintor ha sido eh, eficaz, para el cual un extintor tiene la capacidad de hacer su control de incendio. Entonces, ojo con eso. Entonces, cuando decimos que un extintor sirve para una clase, entonces debe estar marcado con una letra. Pero ojo lo siguiente, que es muy importante y que tampoco se cumple mucho en nuestros países. Dice que debe requerir que los extintores clasificados para ser usados en riesgo clase A o clase B, solamente en estos dos, A y B, deben de tener un número de calificación que preceda la letra de clasificación, que indica la eficacia de extinción relativa o potencial de extinción de ese extintor frente a esa clase. Por ejemplo, si aquí tenemos ya en este extintor marcado 6A40B, quiere decir de que este extintor, el producto químico que está en este extintor, es 6 veces efectivo para la clase A y 40 veces efectivo para la clase B. Eso es lo que me está diciendo esta codificación. O sea, este numerito que va acompañado de la letra es el potencial de extinción para lo cual es efectivo ese polvo químico o ese contenido de ese extintor. Entonces, en este caso, 6A significa, bueno, lo que hay aquí contenido es 6 veces efectivo para la A y 40 veces efectivo para la B. Mañana vamos a ver de dónde salen estos numeritos. Vamos a trabajar con un documento de ANSU y vamos a revisar cómo hacen para determinar estos numeritos para sacarle la codificación a estos números. Pero igual, en nuestros países esto brilla por su ausencia, porque pues como no son extintores listados los que tenemos, entonces no sabemos el polvo químico o el producto que tenemos dentro de los extintores qué tan efectivo es para las clases. Y recuerden que solamente hace referencia a la A y a la B. Si revisamos aquí el 5.3.1.2 nos dice que no se debe requerir que los extintores clasificados para la clase C, la clase D o la clase K tengan un número que preceda la letra de clasificación. O sea, nunca vamos a encontrar aquí 20C, ni 20B, ni 10K. No, solamente vamos a encontrar en la letra A y en la letra B el potencial de extinción. Porque son los riesgos más generales.
¿Listo? Vamos a ver ahora que la clasificación, dentro de la clasificación de cada uno de estos riesgos, pues se hace mucha referencia al A y al B, porque el C, el D y el K son riesgos muy precisos, son riesgos muy puntuales, mientras que A y B son riesgos muy generales y tiene bastantes clasificaciones. ¿Listo? Entonces, por eso se hace mucha claridad frente a que sea la clase A y la clase B la que tenga ese potencial de extinción. ¿Listo? Entonces, esto es algo que tampoco es muy bien manejado en nuestros países. Aquí, por ejemplo, en Colombia, pues, el 90%, por no tener clara una cifra, yo creo que un poquito más alta, de nuestros extintores no tienen esta codificación, porque los polvos que utilizamos o los productos que utilizamos, pues no están debidamente eh, probados ni están debidamente certificados. Entonces no tenemos la capacidad de saber cuál es el potencial de extinción de esos productos. ¿Listo? Bueno, entonces, esto es otra de las cosas importantes que tenemos que tener claro frente a la selección de extintores. 5.3, ojo con eso. Y luego pues nos dice que NFPA, que hay una clasificación. NFPA clasifica los riesgos en ligeros, moderados, en ligeros, ordinarios y extras. Y esa clasificación va a depender de unos parámetros, siempre basados en la clase A y la clase B. ¿Ya? Son los parámetros donde clasifican los riesgos. Esta clasificación viene en las diferentes normas. En FPA 13, por ejemplo, que es la de rociadores, está bien claro y bien especificado cuáles son los ejemplos de riesgo ligero. Hay una tabla para riesgos ligeros, hay una tabla para riesgos ordinarios, una tabla para riesgos extras. Entonces están ejemplos de empresas o productos que determinan si es riesgo ligero, si es riesgo ordinario o riesgo extra. Si uno quiere complementar un poquito más esta literatura de estos riesgos. Para que resumamos, entonces lo que dice riesgo ligero es 5411, nos dice que son las ocupaciones de riesgo deben ser clasificadas como lugares donde la cantidad y combustibilidad, ojo con esas dos palabras, cantidad y combustibilidad de materiales combustibles clase A e inflamables clase B son bajas. ¿Ya? Entonces, esa es la clave para colocar riesgo ligero, que la cantidad de combustible, la cantidad y combustibilidad de la clase A y clase B sean bajas, y en las que se prevé que los fuegos tendrán tasas de liberación de calor relativamente bajas. En estas ocupaciones, los riesgos de fuego están representados por cantidades normalmente previstas de mobiliarios combustibles clase A y la cantidad total de materiales inflamables clase B que se prevé que haya que sean menores de un galón. Entonces yo tengo menos de un galón de líquidos inflamables, líquidos combustibles o inflamables, pues se considera que es riesgo ligero. ¿Listo? En líquidos nos lo da por galones. En la clase A, que son sólidos, nos dice que debe ser baja. Entonces ese baja va a depender de un cálculo que se hace normalmente. Ese cálculo se llama la carga combustible, que es un cálculo ya mucho más preciso, más detallado, más matemático, donde yo determino las kilocalorías que tiene una construcción, una edificación, una estructura, dependiendo de su mobiliario. Entonces cada carga combustible va a ser diferente en cada sitio. No es lo mismo, ¿ya? Entonces yo tengo que empezar a sumar un escritorio cuánto me da, una cama cuánto me da, un armario cuánto me da, y empieza uno a sumar toda esa carga combustible y al final te da una carga X, y esa es la que define uno como baja, como moderada o como alta. Si es baja, entonces me da riesgo ligero. Si es moderada, entonces ya me voy a riesgo ordinario, donde me dice que las ocupaciones de riesgo ordinario deben ser clasificados como lugares, volvemos a lo mismo, donde la cantidad y combustibilidad de materiales combustibles clase A e inflamables clase B son moderados. Entonces aquí ya cambia la palabra, ya no son bajas, sino que ahora son moderadas. Entonces, ¿qué es moderado? Pues hay unas tablitas para eso. ¿Listo? Y cuanto a en cuanto a los líquidos, moderado significa entre un galón y 5 galones. Listo, eso es lo que nos da los líquidos. Para los líquidos es mucho más fácil medirlos que para los sólidos, porque los sólidos pues tienen, dependiendo pues de la carga combustible que uno determine en un estudio de cargas caloríficas. En líquidos es muy fácil, entonces si es menos de un galón es ligero, si está entre un galón y 5 galones de líquido es moderado. Y el riesgo extra son las ocupaciones de riesgo que deben de estar clasificadas. La cantidad y combustibilidad de clase A y clase B son altas. Ya es lo que genera
el riesgo extra. Y nos dice pues que para líquidos debe ser ya más de 5 galones. Yo tengo más de 5 galones de líquido combustible en la edificación, pues ya lo considero como riesgo extra. ¿Listo? Entonces aquí tenemos las tres definiciones. Y estas tres definiciones son importantes porque más adelante las tablas que vamos a manejar de distancias, por ejemplo, y de distribución de extintores, van a depender mucho si el riesgo es ligero, si el riesgo es ordinario y si el riesgo es extra. ¿Listo? O sea, esto está amarrado al capítulo que sigue, que es el capítulo 6, donde vamos a determinar cuántos extintores necesito o de qué tanta cantidad de extintores debo colocar dependiendo de estos tres señores, dependiendo de estos tres riesgos. ¿Listo? Si es ligero, si es ordinario o si es extra. Entonces ya sabemos pues ligero cuando es cantidades bajas, ordinario cantidades moderadas, extra cantidades altas. En líquidos, ligero cuando es menos de un galón, ordinario cuando está entre un galón y 5 galones y extra cuando está más de 5 galones. ¿Listo? Ya tenemos ya un concepto muy importante de lo que son los riesgos. Y entonces vamos a entrar al proceso de instalación, vamos al capítulo 6 y vamos a ver también algunas definiciones importantes, ¿ya? De dónde sale eso que nosotros normalmente decimos, ¿ya? Y que normalmente recomendamos con los extintores cuando hacemos los procesos de instalación, por ejemplo, o de venta. Entonces, lo primero es que el 6.1.2 me dice que los extintores tienen que tener una disponibilidad y dice que los extintores portátiles deben mantenerse en condiciones operativas y completamente cargados y deben quedar en los lugares designados en todo momento cuando no estén siendo utilizados. Entonces, ese punto se llama disponibilidad. Es que siempre deben estar listos ya los extintores, deben estar permanentemente cargados y en el sitio que corresponda de acuerdo a donde lo hayan ubicado. Entonces ese es el primer punto, que es 6.1.2, se llama disponibilidad. Luego viene uno que es la ubicación, que es como el más complejo, y aquí hay mucha variación porque cada uno de nosotros puede recomendar una ubicación diferente de acuerdo al criterio, pero la norma es clara y tiene una interpretación y ya depende de nosotros, ya la capacidad que tengamos en nuestro conocimiento, ¿ya? De dónde deberíamos de colocar los extintores. ¿Qué nos dice 6.1.3? Nos dice los extintores deben estar ubicados en lugares claramente visibles, eso es una recomendación, donde sean fácilmente accesibles y estén inmediatamente disponibles ante un fuego. Entonces ese es un punto clave, ¿verdad? Debe ser visible, el sitio donde lo coloquemos debe ser visible, debe ser fácil de acceder, debo tener facilidad de acceso al extintor y debe estar muy cerca al fuego para poder, a los sitios que propensamente pueden ser críticos de incendio y para poder atenderlos rápidamente. Eso lo dice 6131. Ahora 6132 nos dice que los extintores deben estar ubicados a lo largo de los recorridos normales. Esto es un punto también a tener en cuenta. Entonces nos dice sobre los pasillos, que son como los recorridos normales, y dice incluso en la salida desde las distintas áreas. Y entonces también hay que tener en cuenta que el ideal es colocarlos en las salidas de emergencia también. Entonces, dos criterios allí muy importantes, las salidas y los recorridos normales. ¿Listo? O sea, como por decir algo, los pasillos. Ahora, ¿cada cuánto colocamos el extintor? Que es la pregunta clave y es la que vamos a mirar ahorita. Y 6133 nos hace una recomendación, dice obstrucciones visuales. Dicen que los extintores deben ser instalados en ubicaciones donde estén visibles, excepto lo que diga 61332. Entonces, ¿qué nos dice 61332? Que en salas y en ubicaciones donde las obstrucciones visuales no puedan ser evitadas por la infraestructura del sitio, deben proveerse carteles u otros medios para indicar la ubicación del extintor. Ya nos debe decir, tenemos que tener señalización, ¿ya? Donde el extintor no sea visible, debe tener una señalización para poder saber que ahí se encuentra el extintor. Esto es importante, además de que eh, más adelante vamos a ver otros conceptos ya de seguridad, porque no siempre los extintores pueden estar visibles, porque la estructura de la empresa tiene X cantidad de máquinas o X cantidad de componentes, que no hay lugares visibles, que todos los lugares están ocupados por equipos, por estanterías, por muchos elementos. Y es casi que imposible tener un área accesible y visible para los extintores y despejada para los extintores. En este caso lo que recomienda NFPA es que coloquemos una señalización que nos diga, pues que nos indique que el extintor está en ese sitio.
Y este es otro de los puntos donde también se han generado polémicas a veces, polémicas innecesarias, porque simplemente es falta de comprensión de lectura, y es la altura de instalación de los extintores. Entonces, la norma es muy clara, nos dice que hay dos tipos de alturas, para los extintores de menos de 40 libras y para los extintores de más de 40 libras. Entonces dice, si el extintor tiene menos de 40 libras, la altura máxima permitida, ¿listo?, a la que debe estar el extintor, teniendo en cuenta que la altura es el manómetro, o sea, las válvulas, es de 1,53, o sea que lo más alto que yo puedo tener un extintor es a 1,53. Y la altura mínima es 10 centímetros. ¿Qué quiere decir? De que no puede estar en el piso, tiene que estar en mínimo en un soporte, listo, que tenga 10 centímetros de altura. Y en ese rango yo me puedo mover, puedo colocar el extintor en cualquier altura que cumpla con este rango, máximo 1,53, mínimo 10 centímetros. Si lo pongo a 1,20, cumple, si lo pongo a 1,10, cumple, si lo pongo a 90 centímetros, cumple, no importa el lugar donde yo lo coloque, lo importante es que no sea más alto de 1,53 ni que esté en el piso, sino que esté a una altura mínima de 10 centímetros. Entonces uno ve inspectores midiendo ya y califican a veces no pasan las inspecciones porque el extintor no estaba a 1,50 sino que estaba a 1,35, entonces dicen que no, que tiene que ser 1,50, no, no es 1,53, eso es lo máximo, pero yo puedo jugar con ese rango, lo puedo colocar en cualquier rango, no que tenga que ser a 1,53, hay que aprender un poquito de interpretación allí de lectura. Y para los extintores de más de 40 libras, ¿ya?, entonces la altura va a rebajar y va a estar a 1,07. Pues esto tiene sentido en el concepto que son muy pesados, ya más de 40 libras son pesados, y pues una altura más alta pues va a tener problemas ergonómicos y ya problemas de carga, pueden caerse los extintores y generar un accidente. Entonces pues lo que se recomienda es que cuando sean más de 40 libras sea la altura máximo 1,07. Entonces ahí tenemos esa gran diferencia. Igual en la parte baja, en la parte mínima es de 10 centímetros. O sea que yo puedo jugar con ese rango entre 10 centímetros y 1,07 para mayores de 40. Y recuerden, entre 10 centímetros y 1,53 para menores de 40 libras. Normalmente los extintores que nosotros tenemos en el mercado de, de nuestras capacidades son de 10 libras, de 20 libras, es lo más común. Eventualmente encontramos de 30 libras, pero eso es como lo más común que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esa altura es variable y va a depender de cada asesor, de cada inspector, de cada asesor que determine, o de la misma empresa, porque va a depender pues de la contextura de la gente, la capacidad de la gente. Si son mujeres, uno los coloca un poquito más abajo; si son hombres pues se puede colocar un poquito más arriba por el peso y lógicamente por la fuerza corporal que tienen. Aunque eso es relativo, ¿no? Hay mujeres que tienen más fuerza que los hombres, ¿ya? Entonces, pero pues eso es un concepto que no estipula un valor exacto, sino unos rangos, como muchas de las cosas que hacen NFPA, que trabaja con rangos, ¿ya?, y no con cifras exactas, teniendo en cuenta las contexturas de los diferentes países. Bueno, entonces aquí tenemos altura 6.1.3.8. Ahora, este que es un punto también importante, también muchas veces lo violamos, ¿ya?, y es la visibilidad de la etiqueta. Entonces nos dice en 61391 que los extintores deben estar instalados de manera que las instrucciones de operación, ojo con eso, las instrucciones de operación del extintor queden en el frente del equipo, y es la única etiqueta que debe estar en el frente del equipo, las instrucciones de manejo. Todas las demás etiquetas, como las HMIs, como las etiquetas de mantenimiento, las de pruebas hidrostáticas y las de la publicidad de nuestra empresa, se supone que deben de estar en la parte posterior, no deben de estar en el frente. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque normalmente en el frente nosotros lo que colocamos es la etiqueta de nuestro almacén, y es más grande el logo y la información de nuestro almacén que las instrucciones. Entonces, instrucciones la colocan chiquitica y el logo grandota. O muchas veces colocamos las fechas de recarga donde se han hecho las inspecciones en el frente, ¿ya? Y no pueden ir ahí, tienen que ir atrás. Hay una recomendación de colocarlas en la parte de atrás, ¿ya?, como lo
menciona Sergio, sobre todo para que cuando tengan que hacer la inspección mensual, por lo menos tengan que bajar el extintor y por lo menos muevan el extintor. Muchas veces ni siquiera lo mueven y se llenan de telarañas, ya, de la pereza de bajar estos extintores. Y pues simplemente como tienen la etiqueta al frente, pues van pasando y van revisando las etiquetas. ¿Listo? Es recomendable, bueno, ya sabemos que por norma no puede estar esa etiqueta de mantenimiento en el frente, tiene que estar en la parte posterior, igual que la chemis, igual que todas las otras instrucciones, y que en el frente solamente debemos tener la etiqueta de instrucciones. ¿Qué puede hacer uno como un poquito de variación a la norma? Pues aquí en esa etiqueta de instrucciones, pues de pronto colocar el loguito de nuestra empresa, ya pequeñito, y es hacer una franja donde esté el logo de nuestra empresa, pero tiene que ser muy pequeño, porque lo que necesitamos resaltar no es nuestra empresa, sino las instrucciones de manejo, ya que es lo que nos pide la norma exactamente. ¿Listo? Pero bueno, eso hay muchas variaciones. Hay etiquetas que tienen tanta información, no he visto etiquetas que tienen demasiada información que a la hora de una emergencia o es incómodo para la gente, no es claro para la gente leer ese poco de información. Entre más claro y concisa sean las etiquetas y entre más clara y concisa sea la información, mucho mejor para las personas que van a operar estos extintores. Y tenemos el 6.1.3.10 que nos habla de los gabinetes. Aquí tenemos también algo muy importante que anotar. Entonces nos dice que los gabinetes que alberguen extintores no deben estar cerrados con llave, excepto donde los extintores estén sujetos a un uso malicioso y los gabinetes incluyan un medio para el acceso ante una emergencia. Entonces eso es algo claro. Entonces la norma dice, bueno, si voy a colocar un extintor en un gabinete, no puede estar cerrado con llave, a menos de que haya ser sujeto de un uso malicioso. ¿Qué es un uso malicioso? Que utilicen los extintores para algo que no es lo que corresponde. Que yo tuve un caso aquí en una ciudad, aquí en Cali, una ciudad aquí de Colombia, donde me tocaba revisar hospitales en un sector muy complejo de la ciudad, que es un sector donde hay demasiada violencia en la ciudad, es muy vulnerable el sector. Y haciendo la inspección no encontré ninguno de los extintores ubicados en sus sitios. Ya, entonces le pregunté a la enfermera jefe y me llevó hasta la estación de enfermeras, ya, la estación de enfermería, y estaban todos los extintores guardados ahí en una estantería en la parte inferior. Y entonces, al preguntarle por qué, me decía que era que con esos extintores, cuando llegaban personas pues, de delincuentes que los habían herido y todo eso, los amigos de los delincuentes y todo esto cogían esos extintores y con esos extintores agredían a los médicos y a las enfermeras y entonces pues de eso decidieron, optaron por guardar los extintores. Y bueno, pues ante esas situaciones uno qué puede decir si es una situación que por más que la norma diga que no, pues la norma no contempla qué hacer en caso de que los delincuentes cojan extintores para agredir a los médicos. Eso no lo tiene la norma. Pero mira que sí se alcanzan a tener casos como excepciones donde dice, bueno, pueden estar sujetos a uso malicioso. Entonces ya por lo menos tienen un punto de donde justificar uno, ya que esos extintores pueden estar con llave, ¿listo? Pero lo ideal es que los gabinetes estén sin llaves, además porque cuando hay una emergencia no encuentran las llaves, es lo primero, ya nadie aparece con las llaves y aparece el vigilante con un manojo de 20 llaves y tienen que empezar a ver cuál es la que tiene, ni siquiera las tienen marcadas a veces. Y entonces toca quebrar los vidrios. Según NFPA 14, los vidrios de los gabinetes, sobre todo los que tienen tipo 1, tipo 2 y tipo 3, tienen que ser vidrios de seguridad o vidrios acrílicos, ya que se puedan romper o sacar fácilmente de su puerta, de la puertica. ¿Ya? Lo ideal es que no haya que romper el vidrio, pero pues si hay que romperlo, lo que dice la norma es que deben de ser vidrios de seguridad. Sabemos que la mayoría de gabinetes, la gran mayoría de gabinetes, los vidrios no son de seguridad, son vidrios laminados que cuando se quiebran quedan ahí fracturados, entonces quedan expuestos y tratando de sacar uno el extintor o tratando de sacar la manguera se puede uno cortar con estos vidrios. Entonces por eso es más recomendable que los gabinetes permanezcan abiertos. El problema es la inseguridad de nuestros países. Aquí en Colombia, por ejemplo, los dejamos abiertos y se empiezan a robar las cosas, se roban las mangueras, entonces uno dice, bueno, si se roban una manguera, pues fácilmente se roban un extintor. Y es cierto, o sea, tristemente toca decirlo, pero pues la inseguridad
en nuestros países generan que estos equipos sean violentados, entonces por eso es tantas normas de seguridad, seguridad contra los equipos que nos prestan seguridad. ¿Y qué nos dice 6.1.3.10.2? Dice la ubicación de los extintores según se describe en 6.1.3.2 debe estar señalizada de manera claramente visible, ya que lo que tenemos nosotros acá en la parte superior de este gabinete, ¿ya? Que debe estar señalizado que hay un extintor contra incendio y hay una manguera. Y me dice que los extintores montados en gabinetes o empotrados en nichos de muros deben estar colocados de manera que las instrucciones de funcionamiento del extintor queden en el frente del equipo. ¿Listo? O sea, como lo estamos mostrando aquí, ya que queden las instrucciones al frente. ¿Listo? Como están acá, las instrucciones al frente. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos dice 6.1310 con respecto a los extintores en los gabinetes. En FPA 14, en las últimas versiones, quitó los extintores. ¿Ya? En FPA 14 no obliga a tener extintores dentro de los gabinetes contra incendios, sino que muchas de las instalaciones pues, aprovechan ya el espacio del gabinete contra incendio y colocan ahí los extintores. Pero pues no es obligación colocarlo, pues no lo exige la norma. La norma solamente me exige las válvulas y la manguera cuando así lo requiera, que es el tipo 2, por ejemplo. De resto, no, ni tengo que tener el hacha, ni tengo que tener extintores dentro de los gabinetes. Si los tengo, no hay problema, pero si no los tengo, no es indispensable que vayan dentro del gabinete. Eso es en FPA 14, recuerden. Recuerden que las normas se correlacionan unas con otras todas. Ahora, la pregunta clave es, ¿a qué distancia coloco un extintor del otro? ¿Cada cuánto se colocan los extintores? Esa es la pregunta clave, la pregunta del millón. Y para eso, pues hay unas normas, ¿ya? En este capítulo 6, donde me dice que por cada clase hay una distancia de recorrido máximo. Y eso es lo que yo tengo que aprenderme a trabajar. Entonces recuerden que hemos dejado este ejercicio, ¿listo? Que algunos lo hicieron, me lo enviaron, algunos eh, me lo enviaron por WhatsApp o por correo. Está bien, ya yo lo revisé. No es necesario que nos envíen, es más que todo para que hicieran una práctica ahí con este ejercicio para poder entender un poco más estas distancias de recorrido que vamos a tener nosotros ahorita. ¿Listo? Entonces, vamos a ver clase por clase. Entonces, la clase A nos indica que para los sólidos, para todo lo que tenga que ver con riesgo de clase A, vamos a tener una tablita. Ya esa tablita tiene 4 columnas. La primera columna es el criterio, la segunda columna viene ya lo que hablábamos en el capítulo 5, el riesgo ligero, el riesgo ordinario y el riesgo extra. Me dice que en los criterios, el mínimo potencial de extinción y clasificación, aquí ya me empiezo a hablar de los números. Acuerden que ese número es el que me dice qué tan efectivo es ese extintor en esa clase. Entonces me dice que yo tengo que tener para riesgo ligero un extintor de clasificación 2A, para ocupación de riesgo ordinario también 2A, y para ocupación de riesgo extra tengo que tener un extintor de 4A. ¿Listo? Eso es algo que ya empieza a influenciar y es muy importante. Luego me dice el área de piso máximo por unidad y el área de piso máximo por extintor. Y luego me marca una distancia de recorrido. Entonces aquí vienen estas cifras, 3.000 pies cuadrados, 11.250 pies cuadrados. Esa la vamos a manejar mañana en una fórmula matemática que vamos a hacer de distribución cuando veamos los anexos. Y nos vamos a dedicar hoy solamente a lo que es distancias de recorrido. Entonces en distancias de recorrido me dice que para clase A, la distancia máxima que yo debo recorrer dentro de una edificación donde el riesgo sea clase A es de 75 pies, o sea 22,9 metros, 23 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que desde cualquier sitio de la empresa, de cualquier sitio del almacén, de cualquier sitio del centro comercial donde yo me encuentre, lo máximo que yo debo caminar para encontrarme un extintor de clase A, para riesgo clase A, es 23 metros. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo una primera connotación. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en el centro de la bodega y si camino hacia la derecha, a 23 metros máximo debo tener un extintor. Y si camino hacia la izquierda, a 23 metros máximo debo tener un extintor. Si camino hacia el frente, a 23 máximo debo tener un extintor. O sea, hacia donde yo camine, ya máximo debo tener un recorrido de 23 metros. Entonces, esa es una interpretación para poder saber cuántos extintores coloco. Ahora, yo puedo colocarlos cada 15, claro. Cada 10, sí.
Cada 20, sí. Lo que no puedo colocarlo es más de 23 metros. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Estas son distancias máximas de recorrido, no distancias únicas. O sea, no quiere decir que cada 23 metros tengo que colocar un extintor, sino que yo tengo que máximo caminar 23 metros. Mañana que veamos la parte gráfica de este componente, lo vamos a entender un poquito mejor. ¿Listo? Entonces, distancia máxima de recorrido. Entonces, clase A, recuerden, 23 metros, o sea, 75 pies. En la clase B, ya el cuadrito o la tablita es diferente, porque aquí ahora voy a tener eh, dos conceptos. Voy a tener el tipo de riesgo, ¿ya? Ligero, ordinario y extra, y por cada tipo de riesgo voy a tener el potencial de extinción mínimo. Entonces voy a tener los diferentes potenciales de extinción. Entonces para riesgo ligero dice que yo tengo dos posibilidades: tener extintores 5B o tener extintores 10B. 5B, recuerden que 5 veces efectivo para la B, 10B, 10 veces efectivo para la B. Entonces me dice que si yo tengo riesgo ligero y tengo un extintor de 5B, una capacidad, un potencial de 5, entonces la distancia máxima de recorrido debe ser de 9,14 metros. Pero si en vez de un extintor de 5B tengo un extintor de 10B, ¿listo? Entonces la distancia máxima de recorrido va a ser 15 metros. Entonces tengo que jugar con esta distancia entre 9 y 15 dependiendo del tipo de extintor que yo tenga. Si tengo un 5B, 9. Si tengo un 10B, 15. ¿Cómo interpretamos esto? Que si mi extintor es de menos potencial de extinción, pues entonces lo tengo que tener más cerquita. Si tengo más potencial de extinción, lo puedo tener un poco más lejos. Y lo mismo va a pasar para los diferentes riesgos. Entonces, para riesgo ordinario me dice, ok, 10B, si tengo un extintor de 10B, lo coloco a 9 metros. Si tengo un extintor 20B, lo voy a colocar a 15 metros. Y para el extra, entonces me dicen, si yo tengo un extintor 40B, entonces 9.14, 80B, entonces 15.25. ¿Listo? Entonces eso es algo que es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces la distancia va a depender del tipo de potencial de extinción mínimo y va a oscilar siempre entre 9, 14 y 15 metros. ¿Listo? Como distancias máximas. Recuerden que lo puedo colocar menos, pero las distancias máximas van a ser entre 9, 14 y 15, 25, dependiendo de mi potencial de extinción. ¿Listo? Muy bien. Esta es la clase B. En la clase C ya las cosas cambian y la clase C nos dice, perfecto, que deben requerirse extintores con clasificación C donde puedan haber equipos eléctricos energizados. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que en el sitio donde hay un equipo energizado, pues ahí colocamos un extintor clase C. Pero pues tenemos que tener en cuenta que no vamos a colocar un extintor por cada computador. Eso sería muy complejo. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es que donde hay equipos energizados como CCMs, donde hay cuartos de control, donde hay racks de comunicaciones, donde tenemos UPS, donde tenemos baterías, donde hay equipos eléctricos o electrónicos de gran capacidad, pues ahí mismo tenemos que colocar el extintor. Hay que tener en cuenta que los extintores no van dentro del sitio, sino afuera del sitio. Entonces, por ejemplo, yo voy a entrar a un CCM, entonces no voy a colocar el extintor dentro, sino que coloco el extintor afuera, porque los extintores no deben de estar dentro del riesgo, deben de estar cerca al riesgo, no dentro de los riesgos. Esto es algo que tener en cuenta ahí en ese proceso de instalación. Bueno, entonces ya sabemos, extintores clase C en el sitio, ya donde haya riesgo significativo pues de incendios por equipos eléctricos energizados. Luego en la clase D, que son los riesgos de metales combustibles, se deben de proveer extintores, o agentes extintores con clasificación D para fuegos que involucren metales combustibles a no más de 75 pies, o sea 22,9 metros de distancia. Y aquí no tenemos un rango, sino que simplemente nos dice, ok, lo máximo es 23 metros, tal cual como si fuera la clase A, que esta es la misma medida para la clase A. ¿Listo? Y para la clase K, que es finalmente la última que tenemos, entonces nos dice que nos dice, instalaciones para riesgos clase K deben proveerse extintores clase K para riesgos donde haya un potencial de fuego que involucre medios de cocción de combustibles, aceites y grasas vegetales o animales. Entonces la distancia máxima de recorrido no puede exceder los 30 pies, o sea 9,1 metros, desde el riesgo hasta los extintores. Entonces
En clase K lo que vamos a tener es 9 metros. Entonces ya tenemos aquí un resumen. ¿Listo? Vamos a devolvernos para que vamos resumiendo y vamos viendo. Entonces, en la primera, en clase A, 23 metros. En clase B va a oscilar entre 9 y 15 metros. Para clase C, en el sitio. Y para clase D, 23 metros. Y finalmente para clase K, 9, metros, 9,14 metros. Esas son las distancias de recorrido máximas. ¿Listo? Pero recuerden, son distancias máximas de recorrido. No quiere decir de que cada 23 metros o cada 9 metros debe ir un extintor. No, mañana hacemos una gráfica donde vamos a distribuir esos extintores de acuerdo a el área. Entonces lo que tenemos que hacer es una división, es muy fácil, la hacemos mañana, del espacio del área con la capacidad del extintor, y con esa división pues nos determina a nosotros dónde los colocamos, ¿ya? Que es como lo más, o sea, cuántos colocamos. Ya sabemos la distancia máxima de recorrido. Mañana en el gráfico vamos a ver cuántos colocamos, cuánto es lo mínimo que me dice la norma debo colocar en ese tipo de elementos. Mañana vamos a ver también un pedazo, una pequeña parte de carga y mantenimiento, ya con base en unos manuales que sacaron aquí en Colombia de un ministerio. Y vamos a compartir la parte de diferentes modelos de extintores que hay hoy en día circulando. Y vamos a ver un manual de ANSU, ya un documento de ANSU, donde hacen la clasificación de 4A, 2A, de 20B, 40B. Esto cómo hacen esa clasificación. Entonces eso lo vamos a ver el día de mañana para completar pues ya la parte final de nuestro curso. Entonces recuerden entrar por favor a la plataforma para que hagan su proceso de inscripción, ya terminen de diligenciar el proceso de inscripción en la plataforma, para que se familiaricen con la plataforma y para que empiecen a bajar el material que va a estar allí montado en esta plataforma. Entonces recuerden, pueden bajar la clase, estas diapositivas las pueden bajar y pueden obtener también el video, la grabación del video, para que lo puedan repasar en caso de que necesiten hacer un repaso de este video. Entonces, eso era lo que teníamos para el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana.